Seguimos con el método de las flexibilidades con una sola redundante. Tenemos aquí una armadura hiperestática internamente. Y esto lo podemos distinguir con los elementos que forman aquí una X en este panel que ustedes ven aquí. Es propiamente el elemento 10 y el 10'. Cualquiera de los dos se podría asignar como una redundante. Vamos a tomar el 10' como una redundante, como una fuerza redundante. Ahí lo tenemos. También podemos haber escogido el 10, podemos haber escogido el elemento número 2 o el elemento número 5, siempre y cuando la estructura siga siendo estable, isostática estable. Entonces miren, vamos a escoger el número 10, que está aquí, y lo vamos a cortar para que aparezca ya como un elemento redundante y con la estructura primaria isostática correspondiente. Y aquí lo tenemos, bueno, tenemos la estructura y ¿qué hemos hecho? Pues hemos recortado el elemento 10'. Como ven, pues es otro problema que ya habíamos resuelto anteriormente. Y bueno, pues aquí ya tenemos las fuerzas. Bueno, tenemos el análisis, el resultado del análisis estructural sobre la estructura primaria que resultó de hacer este corte. Y lo que vamos a hacer ahora es proceder a realizar el análisis, pero ahora asignando la carga virtual y la fuerza redundante del elemento de la misma manera como lo hemos hecho antes, aplicadas las dos en el mismo sentido. Aquí en el enunciado, pues creo que no lo revisamos bien, déjenme ver. Tenemos que analice la armadura hiperestática que aparece en la figura. Considere que los miembros de las cuerdas tienen una sección del doble que las del miembro de las diagonales. Vamos a indicar eso aquí. Y aquí ya se los indiqué. Es 2 veces el área de la sección transversal. Bueno, y aquí ya tenemos los datos completos, ¿no? Se está usando perfil de 2L4x4 por 3 cuartos con un área de 10.9. Para aquí se está usando otro perfil. Este es la base, digamos, ese es el perfil base. Y tenemos que en las cuerdas tenemos un perfil que es el doble de la sección de este. Muy bien, vamos a proceder a aplicar las cargas, la virtual y la redundante. Bueno, y aquí ya ustedes lo pueden observar. Aquí se están aplicando las cargas virtual y la redundante, ¿no? Tenemos que el elemento 10' que ha sido cortado, pues se sigue suponiendo trabajando a tensión. Y aquí encontramos que por simple inspección tenemos que todas las reacciones en cero. Esto es porque estas dos fuerzas, tal como las están observando aquí, son de igual magnitud, pero de sentidos contrarios, o sea, colineales, pero de sentidos contrarios, se cancelan mutuamente. Esto ocurre, esto ocurrió también cuando insertamos el marco. En el marco insertamos la articulación, ¿recuerdan? Y eso pasó en la sesión anterior. Y insertamos unos momentos contrarios, aplicados en el mismo punto. Sin embargo, al momento de desglosar la, la estructura, o sea, al separarla en uno de los cuerpos rígidos, pues pudimos encontrar nosotros las reacciones. Aquí, bueno, aquí las reacciones son cero, definitivamente. Lo que va a cambiar es que las fuerzas que van a estar en los elementos adyacentes a aplicación de dichas fuerzas, pues van a aportar fuerzas. Vamos a realizar nuestro análisis. Ya tenemos nuestras reacciones. Bueno, vamos a proceder a hacer el análisis de los nudos sobre estos elementos.
Bueno, antes de seguir adelante, se me pasó comentarles que esto debe ser FL, ¿no? Porque el análisis que ya tenemos previamente sobre esta estructura, ya lo habíamos hecho antes, pues ahora lo vamos a tomar como las fuerzas que son inducidas por las cargas reales sobre nuestra estructura primaria isostática. Muy bien, ya dicho esto, pues vamos a trabajar sobre nuestra armadura. Ahora con las fuerzas virtual y la redundante. Bien, vamos a iniciar con el nudo 3 y pues en el nudo 3 por simple inspección pues tenemos que los dos elementos son cero dado que no hay ninguna carga. ¿Estamos de acuerdo? Para el nudo 4 tenemos el nudo 4, vamos a investigar cuánto vale el ángulo, lo estoy llamando teta 4 dado que tenemos el nudo 4 aquí. Pues tenemos que encontrar el ángulo de este triángulo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿no? Nada más tenemos que encontrar por triángulos semejantes cuánto vale la longitud del elemento número 9. Lo podemos encontrar por triángulos semejantes. Y aquí lo tenemos. H entre 3 veces L es igual a delta 9 por 2L. Entonces tenemos que es un metro, ¿no? Y aquí encontramos, con esto ya encontramos el ángulo teta 4. Planteamos la condición de equilibrio y tenemos menos delta Q por el coseno de teta 4 menos F5 más F4. Son todas las fuerzas horizontales igual a 0. Vamos a plantear suma de fuerzas en Y. Tenemos delta Q, pero ahora por el seno, más F11. Y esto es igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya vamos encontrando las fuerzas en los elementos. No le hagan caso ahorita a los unos. Vamos a ir resolviendo el sistema. Vamos tachando lo que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos este elemento, este y este. Entonces ya nos podemos pasar al nudo 2. Y aquí tenemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, sistema de ecuaciones. Estoy copiando las ecuaciones que tenemos del análisis anterior. Con esto ya conocemos este elemento, F2 y F10. ¿Estamos de acuerdo? Los vamos tachando. Y bueno, y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del nudo 1. Los podemos pasar al nudo 1 ya. Y pues procedemos a aplicar el equilibrio. Aquí tenemos ya la suma de fuerzas en X. Y es negativo aquí, ¿no? Más F1 menos F9 menos
Y ahí tenemos la ecuación. Seguimos tachando lo que ya conocemos. Y ahora sí nos vamos al nudo 5 para resolver F8 y F6. Bueno, y aquí tenemos el nudo 5 con las ecuaciones correspondientes. Entonces ya conocemos este y conocemos este. Y nos vamos ahora con el nudo B para resolver F7 por último. Y aquí tenemos el mismo diagrama de cuerpo libre que habíamos tenido antes, y planteando el equilibrio resulta ahora esto. Y aquí tenemos ya la solución de todo el sistema, con las fuerzas que involucran cada uno de los elementos. A esto le vamos a llamar FR. Y bueno, para que sea en términos de R, le vamos a poner aquí R. Entonces, perdón, vamos a poner en doble ICB. Y aquí está, .962R, .949R, R. Y en toneladas, si nosotros estamos hablando de la carga virtual, vamos a poner aquí, o bien puede haber sido tonelada y haber nombrado esto como, más bien como delta F, y FR va a ser igual a delta F, pero vamos a expresarlo en términos de R. Ya lo tenemos tal cual. Bien, ahora, ¿qué es lo que estamos evaluando al aplicar la fuerza virtual? Pues vamos a evaluar lo siguiente, miren. Sucede que al cortar el elemento 10', tal como están viendo, y es más, debemos incluirlo en análisis, vamos a hacerlo ahorita a continuación. Pero miren, para seguir la numeración, yo creo que sería conveniente mejor nombrarlo como el elemento 12. Llegamos a 11 y este sería el 12. Vamos ahorita a corregir eso. Miren, ya lo tenemos. Y pues vamos a agregarlo con las fuerzas FL, ¿verdad? Bueno, estas eran las fuerzas originales. Nada más que vamos a agregar el elemento 12, que pues va a tener una fuerza 0. Claro está. Tenemos que va a ser igual a 0, y FL va a ser igual a F. Y ahí tenemos los elementos, ¿no? Del 1 al 12, claro está. Y el elemento 12 pues va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque está cortado. Bien, entonces lo que les estaba comentando, al momento de recortar el elemento 12, en este caso, lo que va a pasar es que los nudos 1 y 4 se pueden acercar. ¿Puede ocurrir esto? ¿Estamos de acuerdo? O se pueden alejar. Vamos a ponerlo con otro color acá. Mejor otro color para que resalte. O se pueden, digamos, alejar. Entonces, es algo parecido a lo que vimos con las vigas. Cuando insertamos nosotros la articulación, recuerden que se hacía un quiebre y tenemos una apertura, un ángulo de apertura entre los elementos que estaban a un lado y al otro de la articulación. Aquí vamos a ver, vamos a definirlo esto, sería apertura o cierre de los nudos 1 y 4. Y aquí está lo que les comentaba. Al interrumpir el miembro redundante en una armadura, la carga real inducirá un desplazamiento de apertura o cierre relativos entre los nudos 1 y 4.
¿Estamos de acuerdo? Ese es el efecto que vamos a tener. No sabemos si va a ser cierre, como lo estamos indicando con las flechas verdes, o va a ser de apertura, como sucede, como lo estamos indicando con las flechas color magenta. Eso lo vamos a investigar pues aplicando la carga virtual, tal como nosotros la aplicamos en el siguiente diagrama de la armadura. Y bueno, ese es el efecto. Y bueno, a nosotros al aplicar las cargas, la carga virtual, de esta manera lo que estamos nosotros es evaluando esa apertura o cierre relativos que existen en estos nudos. Y como ustedes ya saben, al aplicar la fuerza redundante, perdonen, antes estaba como MR, más bien es R, la fuerza redundante, esa fuerza va a aplicar el efecto de apertura o cierre contrarios a lo que causó la carga real. Entonces, lo mismo de siempre, vamos a calcular cuál es esa magnitud de la fuerza redundante para hacer que se cancele esa apertura o cierre relativos que causó la carga real al interrumpir el elemento número 12. Ya lo tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a eh, vamos a revisar las expresiones para evaluar dichos desplazamientos. Bien, pues aquí ya tenemos las fuerzas, ¿no? Miren, nada más me faltó poner el elemento número 12 que debe ser igual a 1 tonelada. Bueno, aquí en las condiciones creo que le había puesto 0, pero no, es en realidad igual a R, claro. Claro está. El elemento número 12 tiene que ser igual a R o delta Q, como quieran verlo. Vamos a poner delta Q si quieren. Ahí lo tenemos. Y pues es un dato que ya tenemos y bueno, que no altera los demás resultados. Y aquí ya tenemos las fuerzas, nada más que el elemento número 12 pues va a tener 1. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es evaluar la, la apertura o cierre relativos en los nudos, entre los nudos 1 y 4. Para esto tenemos la siguiente fórmula. Ustedes recordarán, déjenme ponerla más clara. Y aquí la tenemos, ¿no? 1 sobre delta Q de la sumatoria de delta F por F entre AE por LI, ¿no? Así como la tenemos. Bueno, recordemos que las cuerdas superior, las cuerdas superior e inferior, perdón, no es esto, es esta, tienen el doble de la sección transversal que las secciones que conforman las diagonales y las montantes. Bien, vamos a revisar aquí nuestra expresión. Bueno, entonces, calculando delta L, podemos factorizar 1 sobre delta Q por A y por E por, y abrimos un paréntesis, vamos a poner aquí la sumatoria de I es igual a 1 hasta, ¿cuántos elementos son? Déjame ver, son 11, 12, ¿no? Pero recordemos que estos tienen el doble, ¿no? Del 1 al 6 tiene el doble. Entonces, pues vamos a factorizar. Del 1 al 6 por un medio, ¿verdad? Pues de delta FI por FI y por LI, ¿verdad? Así lo tenemos. Más la sumatoria del resto, ¿no? De I es igual a 7 y hasta 12. Dos elementos
de lo mismo. Perdón, vamos a ponerlo aquí igual. Esto fue delta L. Delta R, pues sería lo mismo, nada más que en este caso estamos llamando FR, ¿verdad? Nosotros ya lo definimos acá arriba. O si quieren, pues pudo haber sido delta FI al cuadrado y punto, ¿no? Podemos haberlo puesto de esa manera. Pero bueno, estas fórmulas las podemos bien acomodar pues en una tablita, ¿no? Vamos a ponerla. Aquí la tablita pues ya la tengo preparada. Ya tengo las longitudes, el único dato diferente fue el elemento 12 con esta longitud. Y como podrán observar, pues ya tenemos capturados las fuerzas FL, delta F y FR. Ya las tenemos todas aquí. Entonces, solamente tenemos que ahora que aplicar las operaciones que nos están indicando aquí. Ya no metimos aquí AE, no tiene caso porque lo vamos a dejar todo expresado en términos flexibles. Entonces, vamos a poner aquí esta columna, vamos a poner factor de sección para poder diferenciarlo. Aquí haciendo esto referencia a que un grupo de elementos va a estar multiplicado por la mitad y otro por 1. Entonces vamos a ponerle 0.5 y esto va a estar multiplicando hasta el elemento número 6, ¿verdad? Y lo demás es 1. Así como están viendo. Bien, ahora aquí vamos a poner delta L. Delta L. ¿Qué nos indica delta L? Que debemos multiplicar un medio por delta FI por FI por LI, ¿verdad? Un medio por delta F. Vamos a hacerlo con la celda de abajo, porque me está agarrando los nombres de los rangos. Otra vez. Es factor por delta F por FL. Perdón, aquí debió haber puesto FL. Vamos a corregirlo para que no haya confusión. Ahorita regresamos a esto. FL. Y aquí FL, por supuesto. Ahora sí ya. Por delta F por FL y por LI, ¿verdad? Y vamos a realizar la expresión y aquí tenemos el resultado. Vamos a movernos un poquito más para arriba y aquí vamos a llamar delta R, ¿verdad? ¿Y qué nos dice delta R? Pues que vamos a multiplicar ahora el factor nuevamente, perdón, abajo, el factor por delta F por FR y por L, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos ya el resultado. Perfectamente bien, ¿no? Déjenme confirmarlo ahora con las expresiones que tenemos acá arriba. Déjenme mejor duplicar la tabla. Vamos a ponerla acá abajo. Y aquí vamos a eliminar esto que no nos interesa. Correcto. Ahorita por el momento nada más necesitamos estos datos. Ahora sí, como les comentaba, pues vamos a poner las mismas fórmulas de arriba y las vamos a evaluar. Bueno, vamos a comprobar estos resultados con nuestras fórmulas. Aquí las tenemos, vamos a evaluarlas aquí abajo.
Y así las tenemos simplemente. Bueno, aquí vamos a poner en metro sobre A por E y multiplicado por R, ¿verdad? Ya tenemos nosotros la delta R. Entonces vamos a poner planteando. Vamos a ver planteando la ecuación de compatibilidad. Pues tenemos aquí igual a delta P. Ya sabemos que delta P es igual a 0. Vamos a calcular la flexibilidad. O sea, vamos a eliminar la R de aquí. Y despejando nos queda ahora este valor. Como verán, aquí ya tengo en la tabla ya interactuando este valor, ya lo tengo capturado acá arriba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el principio de superposición, claro está. Entonces vamos a entrar aquí a nuestra tabla, vamos a hacer un poco más para arriba. Vamos a poner fuerzas reales. Y aplicamos el principio de superposición. Recordemos que FL son las fuerzas que estamos obteniendo. Entonces vamos a hacerlo con la de abajo. Son las fuerzas que estamos obteniendo debido a las cargas reales sobre la estructura primaria, más R veces FR, ¿verdad? Perdón, entonces no salió. Nos falta multiplicar, claro. Y FR. Y bueno, pues con esto nosotros ya tenemos ya nuestro cálculo completo. Y pues aquí estamos confirmando que el elemento número 2 es 3.934 y eso es lo que se repitió aquí abajo. Déjenme hacerlo aquí con los vectores. O bueno, lo podemos dejar así, ¿no? Bueno, me gusta confirmarlo. Vamos a ver, calculando las fuerzas reales. Tenemos que la fuerza F va a ser igual a FL más R veces por FR. Ah, bueno, pero falta de que a FR le quite la R. Ahí. Ahora sí ya. Vamos a hacerlo un poquito más para abajo para que darle cancha. Y vamos a poner aquí toneladas. Y aquí está doblemente, ¿no? Lo tenemos con las variables que nosotros pues ya estamos nosotros almacenando anteriormente. Y aquí tenemos el resultado. Perdón, aquí lo dividí entre R, no pudo haber sido porque ya R ya está alterado. Entonces le estoy quitando las toneladas para que queden las fuerzas como habían quedado, como deberían quedar, ¿no? En términos de R, claro. Entonces nos hubiera quedado este valor. Vamos a poner decimal. Ahí. Mira, aquí lo voy a poner antes. Aquí abajo. Nos quedó dimensional, pero son R veces esto. Ahí. Entonces ya tenemos esas fuerzas. Bueno, vemos que se comprueba absolutamente todo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una variante de este problema, porque hasta este momento nosotros no hemos resuelto la ecuación de compatibilidad cuando delta P es diferente de 0. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo, más bien sería una extensión de este, no tenemos que hacer mayor cálculo, nada más tenemos que calcular el nuevo valor de R. En este caso vamos a incluir lo que se llama un defecto constructivo. Y miren, aquí ya está el enunciado. De acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, calcule la nueva demanda de la estructura considerando ahora que hubo un error, en el corte del miembro, en el miembro número 12. Dicho error hizo que el miembro fuera 1.5 centímetros más corto que el requerido por la geometría de la estructura. Nosotros tenemos que el elemento 12 mide 3.167 metros. Ustedes dirán, pues 1.5 centímetros no es nada, parece nada. Pero recordemos que estamos hablando
de un cuerpo rígido y que estamos hablando de desplazamientos pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes van a ver que esto va a tener un efecto pues bastante fuerte. Miren, aquí planteando nuevamente la ecuación, planteando la ecuación de compatibilidad, sigue siendo la misma, claro está, pero ahora delta P va a ser igual a 1.5 centímetros. Bueno, habría que convertirlo a metros, ¿no? Pero para que hacer congruente con las otras operaciones. Muy bien, entonces ahora como este delta P es diferente de cero, pues este término delta L, pues pasa del otro lado restando y después todo dividido entre R. O sea, es decir, esta, este resultado que estamos viendo aquí. Y aquí estamos viendo, ¿no? Miren cuánto creció R. Antes, ¿cuánto nos había dado? Nos estaba dando 3.93 toneladas. Y ahora por tratar de hacer que la estructura se ajuste, imagínense que metieron algunos winches y jalaron los elementos, el nudo 1 y 4, para juntarlos, colocaron el elemento, soldaron y soltaron la estructura. Entonces en ese momento el elemento va a estar sometido a 248 toneladas. Vamos a ver cuál es el efecto que va a tener en la estructura. Es muy simple, nada más lo único que tenemos que hacer es copiar la expresión que tengo acá arriba, aplicar nuevamente el principio de superposición, o sea, FL más R veces con el nuevo R por FR. Entonces, calculando nuevamente las fuerzas reales, ahora tenemos, esto es lo que resulta. Y como podrán ver, pues la demanda crece increíblemente, ¿no? En la estructura. Algunos elementos posiblemente se redujeron, no los veo. 22, aquí este de 19 pasó a una compresión de 215. El otro, que solo 15, 200 se quedó igual, este quedó igual, pero el elemento 5 creció a 250 toneladas. Este es el efecto que podemos tener ahora. Nosotros insertamos esto positivo porque estamos planteando que estamos hablando del cierre, tal como lo indicamos desde el planteamiento original. Y sabemos que el elemento tiene que seguir trabajando a tensión. Si el elemento hubiera quedado más largo de lo que se requiere, pues no tiene caso. ¿Qué hacemos? Pues lo cortamos. Eso no tiene mayor problema. Pero el problema es que tenemos un elemento que resultó ser más corto por 1.5 centímetros. Probablemente se podría arreglar rellenando mejor con soldadura el espacio, el intersticio que queda, o arreglarlo con una placa unión que fuera un poquitito más grande para poder pues tomar el elemento como quedara, ¿no? Entonces, pues es un problema hipotético, la verdad, porque se puede solucionar de muchas maneras y no someter a la estructura a cargas innecesarias, como puede ocurrir si nosotros la forzamos a tener este, 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 este pequeño accidente, este error, ¿no? Se podría empatar de modo tal que resolver el problema y que dejarlo que no quedara en los 1.5 centímetros. No es gran cosa. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que puede suceder cuando existen los desplazamientos impuestos. En el caso, por ejemplo, de
de otras estructuras. Si tenemos, por ejemplo, por ahí un asentamiento diferencial, pues tendríamos que forzosamente seleccionar el apoyo que está presentando ese desplazamiento impuesto y tomarlo como la redundante forzosamente. No podemos tomar la redundante en otro lado, porque no podremos captar este desplazamiento impuesto. Por supuesto que estas cosas no ocurren con el método de las rigideces, pero bueno, el cálculo de asentamientos diferenciales en el método de rigideces pues está fuera de los alcances del curso. Eso se ve en un curso superior de análisis estructural. De todos modos, miren, voy a tratar de platicarles cómo va la jugada de eso más adelante en una de nuestras sesiones. Pues bien, con esto ya terminamos este tema que se trata del método de las flexibilidades con una sola redundante. Vamos a pasar ahora al tema de el método de las flexibilidades, pero con más de una redundante.